Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un juego que, a ver, parece la cosa más simple del mundo, pero que esconde un thriller geopolítico, ¿eh? Vamos, digno de la Guerra Fría. Hablamos de Tetris, claro. Hablamos de Tetris, las fuentes que manejamos describen su origen en la Unión Soviética y la increíble batalla legal y casi de espías que se montó por sus derechos en Occidente. Es que es alucinante. La idea es entender cómo un programa creado casi por casualidad por un científico en Moscú, que no tenía ninguna intención comercial, se convirtió en un fenómeno mundial. Y en el centro de una disputa entre corporaciones gigantes, espionaje empresarial y, bueno, la burocracia soviética que ya se estaba desmoronando. Exacto. Es que la historia es un microcosmos perfecto del choque entre dos mundos. Por un lado, el comunismo, donde una idea era propiedad del Estado, para el bien común, ¿no? Claro. Y por otro, el capitalismo, donde esa misma idea podía valer, pues, lo que valió, miles de millones de dólares. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Venga, vamos a situarnos. Moscú, 1985. La Guerra Fría aún, aún colea. Sí, muy presente. En el centro de computación de la Academia de Ciencias, un científico, Alexei Pajitnov, que era un fanático de los puzzles, intenta adaptar uno de sus favoritos, el pentominó, a un ordenador. Claro, los pentominos son piezas de 5 cuadrados. El problema es que eran demasiado complejos para la capacidad de los ordenadores de la época. No daban para más. No. Así que Pajitnov tuvo que simplificarlo. Y la solución fue, pues, reducir las piezas a 4 cuadrados. Y de ahí, de tetra, que es 4 en griego, nace el nombre, Tetris. Tetris. Pero lo más curioso, según las fuentes, es que la otra mitad del nombre viene de tenis. ¿De tenis? No me digas. Sí, su deporte favorito. Una combinación extrañísima que al final se ha quedado como algo icónico. Ya ves. El propio Pajitnov describe la primera vez que vio las piezas caer en la pantalla como un momento mágico. No podía parar de jugar. Es que la psicología del juego es brillante. Y él lo supo desde el minuto 1. A ver, la mayoría de videojuegos de entonces, tipo Space Invaders, eran destructivos. Sí, de disparar y destruir. Exacto. Tu misión era eliminar cosas, pero Tetris es constructivo. Te da la sensación de estar creando orden a partir del caos, de encajar piezas que caen al azar. Pero aquí viene el giro genial y un poco perverso, ¿no? Totalmente. Justo cuando consigues ese orden, cuando completas una línea perfecta, desaparece. Se esfuma. Tu logro se desvanece. Y lo único que queda en pantalla son tus errores. Esos huecos que no has sabido rellenar. Exacto. Pajitnov los llamaba sus agujeros feos. Y esa imperfección es el motor de la adicción. Te obliga a seguir jugando para corregir tus propios fallos. Es un ciclo sin fin. Y se convirtió en una adicción instantánea, primero allí, en su laboratorio, y luego por todo Moscú. Se propagó, en palabras del propio Pajitnov, como un buen fuego. De disquete en disquete. Sí, de forma totalmente libre. A nadie se le pasaba por la cabeza que el software fuera un producto. Claro, en el sistema soviético las ideas eran del Estado, para ser compartidas por todos, y ya está. El juego era un éxito de culto, pero estaba contenido por el telón de acero. Y su creador no veía ni un rublo, claro. Nada. Su recompensa era el prestigio entre sus colegas, que para un científico soviético de la época, oye, no era poca cosa. Y aquí es cuando el mundo exterior descubre el juego, y todo se complica. Aquí se lía. En 1986, un empresario húngaro afincado en Londres, Robert Stein, que se dedicaba a buscar software en el bloque del Este para venderlo en Occidente, lo ve. Lo ve en un rincón de un instituto tecnológico en Budapest. La imagen que describe es muy gráfica, ¿eh? Una sala llena de ordenadores y en una esquina unas formas de colores cayendo. ¿Le atrajo como un imán? Sí, no sabía qué era, pero le atrajo. Y los húngaros le dijeron que no era suyo y con algo de recelo le dieron el contacto del centro de computación de Moscú. Vale. Stein envía un fax a Moscú para licenciar el juego y, tras un par de intercambios, Pajitnov le responde que están interesados en su propuesta. ¿Y ya está? Y Stein, con esa simple frase, ya cree que tiene los derechos. A mí esto me parece una locura. ¿De verdad se cerraban así los tratos? Absolutamente. En el mundo del software de los 80, sobre todo entre pequeños desarrolladores, un acuerdo verbal era casi un contrato. Un apretón de manos. Sí. Y Stein aplicó esa lógica del salvaje oeste capitalista a la burocracia soviética.
y ahí es donde chocan los trenes. Para Pajitnov, estamos interesados significaba, literalmente, vamos a empezar a hablar. Claro. Para Stein, significaba el trato es tuyo. Es un malentendido cultural y económico que lo va a cambiar todo. Convencido de que tiene los derechos, Stein vuela a Londres y se los vende a Mirrorsoft. La rama de software del imperio mediático de Robert Maxwell. Eso es. Y en sus oficinas, pues la historia se repite, adicción total. Uno de los ejecutivos cuenta que arruinó la Navidad de su familia porque nadie podía soltar el juego. Y en el potencial de marketing al instante, claro. Deciden venderlo explotando su origen. La caja roja, letras cirílicas, la hoz y el martillo. El misterio soviético. Sabían que la curiosidad por tener un producto prohibido detrás del telón de acero era un gancho de venta potentísimo. Aprovecharon toda esa fascinación que había con Gorbachov y la perestroika. Pero justo cuando van a lanzar el juego, les llega un telex. Uy, es de una empresa rusa desconocida, ELORG, que es el acrónimo de Elektronorg Technika. Y el mensaje es muy claro. Están intentando lanzar Tetris ilegalmente. Los derechos son suyos y nunca han dado permiso a nadie. ELORG era el organismo estatal que Gorbachov había creado precisamente para eso, para controlar la exportación de software. Ah, vale. La burocracia soviética quería abrirse al mundo, sí, pero bajo sus reglas. El caos del mercado libre no entraba en sus planes, desde luego. Convocan Stein a Moscú. Y la descripción que hace de la experiencia es, aterradora. Un pasillo larguísimo, una recepción donde nadie le dirige la palabra. Uf. Y finalmente, una sala de reuniones con una mesa kilométrica. Dice que se sintió como en un interrogatorio de la KGB. Y en cierto modo lo estaba. Le preguntaban por qué había vendido algo que no era suyo, y él intentando explicar que ni siquiera sabía que el ELORG existía. Claro. A pesar de todo, Stein era un buen vendedor y consiguió firmar un contrato. Pero ese contrato tenía una limitación crucial. Era solo para las versiones de ordenador. Y aquí está la clave. El gran mercado no estaba en los ordenadores, estaba en las videoconsolas. Por supuesto. Mirrorsoft ve la oportunidad y sin tener los derechos se los vende a Atari, que empieza a producir una versión mucho más atractiva para su consola. Y mientras, el dinero empieza a fluir hacia Stein y Mirrorsoft, pero ni un céntimo llega a Moscú. Nada de nada. Así que tenemos a Stein con los derechos de ordenador y a Mirrorsoft vendiendo ilegalmente los de consola a Atari. Parece un lío, pero estaba a punto de complicarse muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo más. Porque mientras todo esto pasaba en Europa, al otro lado del mundo, un tercer jugador, Henk Rogers, acaba de descubrir el juego en una feria en Estados Unidos y no tiene ni idea de este embrollo. Y se va a obsesionar. Completamente. Rogers era un desarrollador de videojuegos, siempre buscando la próxima gran cosa para el mercado japonés. Y cuenta que en esa feria, Tetris era el juego más silencioso, sin gráficos espectaculares, pero se sentó a jugar y no pudo levantarse. Sintió esa conexión. Exacto. Consigue los derechos para Japón comprándoselos a Mirrorsoft, o eso cree él. Y justo en ese momento, Nintendo está preparando el lanzamiento de la Game Boy. Claro, y buscan un juego estrella. Y ven un prototipo de Tetris en la consola portátil y saben que es la combinación perfecta. Le encargan a Rogers conseguir los derechos mundiales para la versión portátil. Vale. Rogers contacta a Stein, el hombre que parece ser el único con línea directa con los rusos. Le adelanta $25.000 para que negocie. Pero pasan las semanas, los meses, y nada. Stein le da largas. Rogers empieza a sospechar que le están engañando. Y entonces llega el momento que parece sacado de una novela de espías de John le Carré. Es increíble. Rogers se cansa de esperar a Stein y decide ir directamente a la fuente. Pero lo alucinante es que sin que él lo sepa, las otras dos partes implicadas tienen la misma idea, en el mismo momento. Es una coincidencia cósmica, de verdad. En febrero de 1989, los tres, Rogers, Stein y Kevin Maxwell, el hijo del magnate, vuelan a Moscú el mismo día para ver al mismo funcionario de ELORG, Nikolai Belikov, a por los mismos derechos. Y ninguno sabe que los otros están allí. La tensión es máxima. El relato que hace Rogers de su llegada a Moscú te congela la sangre. Una ciudad gris, sin color, sin anuncios. La gente parece infeliz. Y para colmo, llega con visado de turista y sin una sola reunión concertada. Se presenta en la puerta de una agencia estatal soviética y dice: «Hola,
Vengo a hablar de Tetris. Una locura. En 1989, eso no es ser valiente, es ser casi suicida. Que no lo detuvieran en el acto ya fue una victoria. Consigue una intérprete y, sorprendentemente, le conceden una reunión para el día siguiente. Y en esa reunión se produce el primer gran giro. Ahí empieza todo. Rogers, muy orgulloso, saca de su maletín la versión japonesa del juego que está produciendo para la Famicom de Nintendo y se la enseña a Belikov. La reacción de los rusos es de estupefacción total. Belikov le mira y le dice: «Señor Rogers, nosotros nunca hemos cedido estos derechos a nadie». Madre mía. En ese instante, Rogers se da cuenta de que todo su negocio, toda su inversión, se basa en un contrato fraudulento. La reunión pasa de ser una charla de negocios a un interrogatorio en toda regla. Él mismo cuenta que se vio acabando en un gula. ¿Por qué creía usted que tenía estos derechos? Pero en medio de esa crisis ocurre algo que lo cambia todo. Le presentan al creador, a Alexei Pajitnov. Y la conexión es inmediata. Son dos diseñadores de juegos, dos almas gemelas. Se saltan a los burócratas y esa noche se reúnen y hablan de lo que les apasiona. El diseño, cómo mejorar Tetris, ideas para un Tetris 2. Se hacen amigos. Se hacen amigos. Y esa amistad, ese vínculo humano en medio de la guerra corporativa, va a ser decisiva. Increíble. Mientras tanto, Belikov, el funcionario de El Org, ha recibido un regalo inesperado: información. Y demuestra haber aprendido las reglas del capitalismo más rápido que nadie. Ya ves. Decide usar lo que le ha contado Rogers contra los otros dos jugadores. Es una clase magistral de estrategia. Primero se reúne con Robert Stein, le muestra el contrato original y luego le pide que firme una nueva cláusula, una adenda, supuestamente por un tema burocrático, para definir qué es un ordenador. Y la definición es una trampa mortal. Total. Define ordenador de una forma que excluye explícitamente las consolas y las máquinas recreativas. Stein, obsesionado con conseguir lo que quiere, la firma sin leerla con atención. Más tarde diría: «Nunca me lo perdonaré». Normal. Después le toca el turno a Kevin Maxwell. Belikov, que ya ha visto el cartucho de consola que le enseñó Rogers con el logo de Mirrorsoft, le pregunta directamente por él. Y Maxwell, que no sabe que su propia empresa ha vendido esos derechos a Atari sin permiso, lo niega todo. Lo tacha de error sin importancia. Ahora Belikov es la prueba definitiva de que le están engañando. Es asombroso. Los occidentales llegaron pensando que iban a dar una lección de capitalismo a los soviéticos. Y resulta que el funcionario de El Org les da una clase magistral de cómo enfrentar a tus rivales entre sí. Aprendió el juego más rápido que ellos. Totalmente. Y lo hizo por pura necesidad, ¿eh? Se dio cuenta de que tenía el único activo valioso y que todos lo querían. En lugar de ceder a la primera oferta, usó la información de uno para subir la apuesta con el otro. Es una ironía tremenda. Llega el momento de la decisión final sobre los derechos de la Game Boy. Belikov tiene dos ofertas sobre la mesa. Por un lado, la de Maxwell, millonaria, respaldada por un imperio mediático. Con conexiones en el Kremlin, además. Sí. Y por otro, la de Rogers. Y Rogers le dice algo como: «Mira, no puedo igualar su dinero, pero puedo ofrecerte un negocio honesto. Seré totalmente transparente, te diré cuánto gano y tú recibirás tu parte». Y con el visto bueno de Pajitnov, que confía en su nuevo amigo, Belikov elige la honestidad. Y no solo le da los derechos de la Game Boy, sino también los de consola, los que Atari creía que tenía. se lleva el premio gordo. Para firmar el contrato definitivo vuela de vuelta con los directivos de Nintendo. Y para no alertar a la competencia, le dicen a todo el mundo en sus oficinas que se van a Japón. ¡Qué bueno! En Moscú firman un acuerdo millonario. El trato inicial con Stein era de 10.000 libras. Este nuevo acuerdo garantiza a los rusos $500.000 por adelantado y royalties por cada cartucho. Un cambio brutal. Lo primero que hacen al volver es enviar una orden de cese y desistimiento a Atari. Claro, el problema es que Atari ya había fabricado 500.000 de cartuchos de Tetris para la consola de Nintendo. $500.000. Convencidos de que tienen los derechos, demandan a Nintendo. Y el juicio se resuelve en un tiempo récord. El juez examina los contratos y la conclusión es simple. Los derechos de consola nunca habían salido de Rusia. El Org nunca se los vendió a Stein. Por tanto, Mirrorsoft no se los podía vender a Atari. La sentencia es demoledora. De la noche a la mañana, esos 500.000 cartuchos de Atari se convierten en basura. Basura sin valor. Nintendo, por su parte, vende 8 millones de cartuchos para su consola NES. Y la Game Boy, con Tetris incluido de serie, vende 70 millones de unidades. Una barbaridad. Es uno de los mayores éxitos de la historia de los videojuegos.
pero un éxito con muchas víctimas por el camino, ¿eh? Sí, el imperio de Robert Maxwell se derrumba poco después tras su misteriosa muerte en el mar. Dejando un agujero enorme en el fondo de pensiones de sus empleados, además. Sí. Atari entra en un declive del que nunca se recuperó, y Alexei Pajitnov, el hombre que lo empezó todo, no recibe ni un céntimo. Nada. No es hasta 1996, cuando expiran los derechos originales que firmó con el org, que empieza a recibir royalties. Se muda a Estados Unidos en el 91 con la ayuda de su amigo Hank Rogers y acaba trabajando en Microsoft. Y él mismo dice que no le da muchas vueltas al dinero que podría haber ganado. Vivo como vivo. Es un final agridulce. Sí, mientras el Instituto de Moscú, donde nació el juego, languidece, incapaz de competir con los sueldos del nuevo capitalismo ruso. Así que, ¿qué significa todo esto? Pues que la historia de Tetris es la de un juego adictivo, sí, pero también es una crónica del final de una era, de la colisión de dos mundos. Totalmente. El juego sobrevivió a la burocracia, a las batallas legales, al colapso de un imperio. Y creo que lo hizo porque su esencia, esa necesidad tan humana de crear orden a partir del caos, de encajar piezas, es universal, trasciende cualquier sistema político o económico. Y esto nos deja con una última reflexión. La fuente menciona que Tetris se prepara para conquistar el mundo de nuevo, esta vez en los teléfonos móviles. Cabe preguntarse, ¿qué tiene este juego de bloques que caen que le permite sobrevivir y reinventarse a través de décadas de cambios tecnológicos? Desde los ordenadores soviéticos hasta los smartphones, superando en longevidad a casi cualquier otro videojuego. Cuadernos de conversaciones.